Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuches, a la hora que nos escuches. Eh, si, si es la primera vez que nos escuchas, estamos aquí haciendo estas transmisiones de Jugando con Formas, que son una serie de libros que está publicando Eduardo Durán. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Iván. Eh, Estamos ya tres libros publicados y otros tantos por venir, que esperemos que sea pronto. Eh, pero bueno, por aquí vamos platicando de estos temas. Y estamos en el canal de Restaurando al Ser, que es este lugar físico y etérico en donde te acompañamos en tu recorrido desde la parte temerosa de tu mente hacia el amor incondicional de tu corazón, con herramientas y técnicas que ayudan a poder mirar las cosas desde otro punto de vista, a poder curiosear acerca de los mitos, los paradigmas, las creencias que nos tienen donde nos tienen, cual sea que sea la situación en la que estemos. Y que al cuestionarlos y poderlos mirar desde otro lugar y poderlos transformar, nos pueden hacer una vida más armoniosa, más en paz con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, para poner nuestro granito de arena para el mejoramiento de este planeta. Eh, y por eso es que tenemos como parte del canal eh, un, un canal dentro del canal de Jugando con Formas, para hablar precisamente de esos grandes paradigmas o mitos, creencias planetarias, que no nos dejan avanzar o que nos tienen como atrapados en ciertas ideas que no nos benefician, ¿no? Eh, y bueno, decir que eh, pues estamos muy contentos porque cada día se agregan más personas a esta comunidad. Cada vez que entro al canal me encuentro que alguien más se suscribió al canal y eso lo agradezco muchísimo. Cada uno de ustedes es súper bienvenido. Cada vez tenemos más comentarios, lo cual también me da muchísimo gusto. Em, y, y bueno, es por ustedes y para ustedes que hacemos esto, ¿no? Bueno, el día de hoy decir que eh, vamos a seguir hablando un poco de la estructura del universo con algunas preguntas que han surgido a raíz de la transmisión pasada, que fue muy, muy interesante. Y para empezar, tenemos una pregunta que me gustó, ¿no? Que es una pregunta muy ingenua, tal vez diría yo, pero eh, o muy sencilla, pero a la vez potente, ¿no? Y es de Lorena de León, que nos dice que si esto que de lo que estuvimos hablando, de la estructura del universo y de que este cuadrante en el que nos encontramos está regido, ¿no? Por Leo, em, Tauro, Sagitario, Sagitario, Acuario. Tauro y Acuario, ¿no? Em, que si esto tiene algo que ver con el signo de nacimiento. Am, vale, pues respuesta directa. No necesariamente, en teoría estoy hablando de dos cosas, pero obviamente las constelaciones nos afectan de todo tipo. Hagan de cuenta que estamos usando esas constelaciones solamente como una forma de medir el universo. Es como, hagan de cuenta que el universo es un pastel y dicen de aquí para allá te toca a ti, de aquí para allá te toca a ti. Entonces, ¿pero desde dónde? Dice, bueno, mira, desde la Tierra, mirando hacia Tauro
y desde la Tierra mirando hacia Leo, esa parte te toca a ti. Entonces lo usan, en este caso, lo que estaba hablando en el video anterior, es más que nada como un punto de referencia de espacio o, bueno, el espacio para entenderlo, porque pues allá se entiende el espacio de manera diferente. Pero es una manera solamente de cómo dividir esta galaxia en cuatro partes para poder, es como dividir los estados dentro de un país o países en sí, es como de este río para allá, del río Bravo para arriba, te toca a ellos, del río Bravo para abajo, les toca a nosotros. Y a eso es a lo que me refiero, pero esto no quiere decir que lo de las constelaciones no sea algo válido que tenga relación con nuestro nacimiento, sí lo tiene. Y esto viene, esta información que tenemos ahora de astrología viene desde de los seres de dimensiones superiores desde hace muchísimo tiempo. Normalmente en la religión se piensa que no tiene, bueno, en algún momento separaron esta información, pero por ejemplo, yo estuve en Egipto el año pasado y estuve en un templo, se ve, todavía está muy visible, es el templo de Dendera. En el segundo piso, en el último piso, está un poco escondido, pero sí hay acceso. En la pared, perdón, en el techo, hay un círculo con el zodiaco en un templo egipcio, porque esa es la información que viene en los seres de dimensiones superiores. Esto se pasó a Grecia, se pasó a Roma, los judíos también lo tuvieron, incluso se descubrió hace algunos años, excavaron un templo judío muy antiguo y encontraron un zodiaco. No recuerdo el nombre, pero lo que quiero decir con esto es de que la información de astrología viene de época antigua, que sí se usa como referencia de esto que estoy diciendo, las constelaciones para dividir la galaxia en secciones, pero esto de que probablemente lo que te dijeron en el comentario tiene que ver con que nuestro nacimiento está alineado. La fecha tiene mucho que ver porque nosotros estamos alineados a la posición, a las estrellas, porque las estrellas nos afectan. Entonces, es por eso que la astrología sí es algo válido, aunque no lo tomen muy en serio, que lo llamen pseudociencia, pero sí es algo que se debe considerar. También hay que aclarar que hay mucha gente pues, que usa esto, que hay chantaje. Siempre me gusta aclarar que hay chantaje porque hay gente que se aprovecha de esta información para obtener un poco de dinero. Y estoy hablando en todos los ámbitos. Esto no solo en astrología, esto es en todos lados. Hay gente que ve negocio, ve dinero y pues esa no es la idea, ¿no? Pero bueno, no sé si con esto respondo esa pregunta que estoy de acuerdo contigo, es algo sencillo de responder. No sé si tú quieras agregar Sí. algo. Pues solamente que en verdad todo la astrología, ¿no? Que bueno, conocemos la astronomía, que es la que tiene validez científica, ¿no? Y está la astrología, que es como de brujitos o cosas así raritas, ¿no? Pero en realidad son una misma cosa. Lo que pasa es que las separaron, pues para crear separación y para desconectarte de muchas cosas. Em, pero cada vez más está tomando auge, está retomando auge toda la parte de las cartas astrológicas, porque es la manera, porque la astronomía se basa más bien en ver qué hay allá afuera, ¿no? Los astros, cómo están colocados, a cuántos años luz, mediciones y cosas así, pero la astrología es la que se hace cargo de eso, ¿qué tiene que ver conmigo? Mm, ¿No? Y eso tiene todo que ver contigo, porque en el momento en el que tú naces, en el momento en el que tu cabecita sale del útero de mamá, en ese instante el cielo tiene una huella digital. Es como si tomaran una foto en ese momento de tu nacimiento del cielo. Y todas las estrellas, los astros, las constelaciones están colocadas en cierta manera estratégica que te va a dar a ti una referencia en cuanto a
cuál es tu sol, cuál es tu luna, eh, en dónde brillas, en dónde te apagas, en dónde te va mejor las cuestiones de relaciones con otros, en dónde te va mejor en el trabajo, en fin, ¿no? Te acomoda muy bien eh, dónde te mueves, ¿no? Entonces, tiene que ver, sí, ¿no? Sí, sí tiene que ver. eh, pero es desde dónde lo ves, ¿no? ¿Solo para afuera o ya algo directamente contigo, ¿no? Ujú, Y a lo mejor también solo puntualizar que decías desde la vez pasada, Eduardo, que hay muchas más constelaciones en el cielo, no solo son 12, las 12 que nos han presentado el zodiaco, ¿no? Hay muchas más. Le platicaba a Eduardo que justo el fin de semana fui a Puebla al planetario y en la proyección que te hacen nos decían que constelaciones conocidas en el planeta Tierra hay 88, ¿no? O sea, un montón. Y de hecho ahorita hay como eh, no ahorita, ya desde tiempo surgiendo algo de que hay un treceavo signo del zodiaco que creo que se llama Ofiuco me parece que es el nombre, y que estaría como entremetido entre Escorpio y Sagitario, ujú. o Sagitario y Capricornio, no me acuerdo, por ahí, y que modificaría a todos los demás signos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Y, ese es. y es que antes sí lo tomaban en cuenta en algún momento porque habían 13 meses en el Ujú, año. Y además tiene sentido, si la Tierra gira alrededor del Sol cada 365 años, si divides eso entre 13, te da aproximadamente 28 días. ujú. Entonces, en lugar de tener 12 meses con 31 y 30 días de vez en cuando, si tenemos 13 meses de 28 días, no tenemos que agregar un día cada 4 años. Y además está alineado con el ciclo lunar. Entonces, en el caso de las mujeres, sería mucho más fácil seguir el ciclo menstrual que está alineado con la luna por los 13 meses. Pero en algún día, pues la iglesia tuvo mucho que ver con esto y dijo, no, son 12 meses. Hay una historia detrás de todo eso que, bueno, de hecho está escrito, ya lo tengo escrito en un nuevo libro, pero eso me va a tomar unos meses. Y bueno, ya, Está algún día lo bien. explicamos con más detalles. Entonces, parecía una pregunta ingenua, Pero mira ¿no? dónde estamos. Es como no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver, Sí. ¿no? O sea, sí está ahí presente. Ok, bueno, luego saludar nada más estoy mencionando a las personas que escribieron en el video anterior, ¿eh? Ya después estaré saludando a todos los demás que nos han escrito a lo largo de nuestras transmisiones. Eh, alguien, bueno, luego ves que el usuario no es precisamente el nombre, ¿verdad? Entonces, Mm, como usuario está como Lu Guava. Bueno, ok. Lu Guava, te mandamos un saludo, gracias por saludarnos. Y Sandra Ar pone que si podrías elaborar acerca de la palabra ética o qué significa la ética, porque mencionaste mucho de la ética en el video anterior. ¿Qué, qué es eso, no? Con qué se come? ¿Qué significa? Sí, bueno, se come con tenedor, pero no, es broma. No, es broma. Eh, Salsa. sí, o con palito chino si puedes, pero no. No, lo que pasa, bueno, una vez hablando con los seres de dimensiones superiores hace mucho tiempo, yo pregunté, si podemos describir el mayor problema que hay en la Tierra, ¿cuál sería? Me dijeron, el ego. Y yo decía, no, 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 corrupción o violencia, algo, no, es ego. Y, espérame, ¿cómo así que la gente se cree mucho y ya ese es el mayor problema? Me dijeron, no, es que el ego es la raíz de todos esos problemas. Entonces ya indagando, investigando un poquito más, me di cuenta de que en realidad, pues sí es la raíz de todo eso. Lo que pasa es que cuando una persona, vamos a poner un ejemplo, un político que quiere controlar
Hay políticos que quieren dinero, otros que quieren poder, otros que, no sé, hay muchas cosas. O no solamente un político, empresas que quieren clientes, entonces quieren apoderarse del mercado. Entonces, ese querer controlar algo, el querer más y no pensar en los otros, es el ego actuando y manifestándose, solo que se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, cuando una persona no piensa en los demás, claro que todo tiene su límite, pero si una persona no piensa en que puede hacer, por ejemplo, si le preguntamos a la gente que nos está viendo, si tú generas un producto que sabes que va a dañar a la gente, ¿lo venderías? Creo que todos dirían que no, o la mayoría, pero eso no significa que no haya gente que sí lo haría. Entonces, esto es una consecuencia del ego. El ego en la gente va a hacer que hagas cosas que otras, que una persona que tiene ética o con, vamos a llamarlo, moral o valores, por así decirlo, no haría. Entonces, esto es algo que es muy importante para los seres de dimensiones superiores, para la Federación Galáctica. Hablan mucho siempre de varias cosas, de tres cosas principalmente, pero no es lo único. Es tecnología, ética y espiritualidad. Entonces, nosotros sabemos que los seres que están allá afuera tienen tecnología muy avanzada, tienen estos ovnis que son súper rápidos. Espiritualmente, muchos de ellos son muy avanzados, es decir, tiene que ver con lo que es interno, saben cómo salir de su cuerpo y hacer cosas increíbles. Y luego está la ética. Muchos seres tienen tecnología muy avanzada. Por ejemplo, las lagartijas que viven aquí en la Tierra tienen tecnología muy buena, pero en cuestión de espiritualidad son malísimos. En cuestión de ética son malísimos. Entonces, allá afuera, casi todos los seres, para ser miembro de la Federación Galáctica, principalmente es la espiritualidad. Y, pero el rango dentro, es decir, hay rangos dentro de la Federación Galáctica y eso tiene que ver con la ética. ¿Por qué? Porque como mencionamos en el video anterior, lo tienen como un sistema político basado en la manera andromedana. Y esto lo usan prácticamente todas las razas allá afuera. Entonces, el sistema político, sistema social de los andromedanos es el que es usado por la mayoría de las razas. No sé si esto lo mencioné tan directo la semana pasada, pero esto es, casi todas las razas usan esto. Y esto es porque tienen mucha ética. Habíamos hablado la semana pasada que cuando hay un problema, todos son bienvenidos, todos pueden acudir, hablar sobre el tema y toman una decisión tomando en cuenta a todos. Es decir, aquí no es como, no es una democracia y no lo digo de manera negativa, es como en una democracia votas. Tú dices, tienes mm, cierto grupo de gente y votan y la mayoría la mayoría de la gente que vote por algo, eso se hace. Pero allá no, allá se discute todo, consultan expertos, consultan todo tipo de gente que tenga una visión diferente para ver los diferentes puntos de vista y al final toman una decisión juntos, pero no toman un voto, porque un voto para ellos puede, puede llevarlos a tomar decisiones, por ejemplo, como hay seres que son emocionales y seres que no son emocionales, si un ser que no es emocional no va a entender cosas de seres emocionales. Entonces, si dentro de una junta hay 100 personas, pero de esas 100 60 son no emocionales, entonces se va a tomar democráticamente la decisión de los seres no emocionales, que no es beneficiario para los emocionales. Entonces, al final todos juntos llegan a una conclusión que les beneficia a todos. Entonces, no usan democracia, no usan el voto, se juntan todos, discuten y encuentran algo que beneficia a todos. Que, como dije la semana pasada, les toma a veces mucho tiempo porque para llegar a una solución de un problema tardan muchísimo tiempo, pero por su ética, su misma ética, les, les permite tomar en cuenta a los demás. Entonces, cuando hablamos de ética, me refiero principalmente a pensar en los demás, que cada acción que vas a tomar, cómo afectará a los demás. Esto es a nivel esto lo usa mucho la Federación Galáctica, toman en cuenta la ética mucho. Hay seres que son muy avanzados en espiritualidad, pero no son avanzados en ética. Es muy raro porque normalmente casi van de la mano.
pero, pero pasa. Y por ejemplo, hay seres que son parte de la Federación Galáctica porque son muy espirituales y éticos, pero en cuestión de tecnología no son muy avanzados porque no quieren, no dedican tiempo a tecnología porque ellos prefieren dedicarse a la espiritualidad. Mm, Y incluso los humanos tenemos más tecnología que algunos seres que son parte de la Federación Galáctica, porque lo que les importa a ellos es la espiritualidad y la ética. Entonces, supongamos que en algún momento la humanidad se vuelve súper espiritual. Es por eso que en el pasado mucha gente se les enseñaba espiritualidad. Había muchas religiones y todo esto que estaban tratando de ayudar a la gente para que en algún momento formaran parte de la Federación Galáctica. mm, Pero supongamos que en algún momento todos llegamos a trabajar internamente, conocernos internamente, y esto me refiero a ser más espirituales. La Federación Galáctica tal vez va a decir, bueno, pues ya están mejorando espiritualmente, podemos considerarlos para que sean miembros. Y al hacer eso, pues vamos a tener acceso a información, a tecnología que van a compartir porque ya somos miembros de ese grupo. Pero la ética es algo que es independiente de cada raza. Por ejemplo, hay muchos seres, por ejemplo, los andromedanos no son emocionales. Y del otro lado tenemos a los Urma, que son súper emocionales. Los Urma son gatos, gatos gigantes. Y los dos son de la Federación Galáctica. Pero los andromedanos no tienen emociones o no son muy emocionales. Bueno, solo cuando se enojan les cambia el color de piel. Se ponen morados porque son de piel azul, pero cuando se enojan o cuando no encuentran una solución a algo, su piel se les pone un poquito más de color violeta. Y los Urma son muy orgullosos, pero los dos son muy éticos. Pero la manera en que manejan cosas es diferente basados en su ética. Por ejemplo, los Urma son emocionales y, y pueden ser, y ha pasado, han sido manipulados a través de manipulación. Es decir, si tú le dices a un Urma, oye, que mira, si me ayudas, porque si no haces esto, me va a pasar esto. Pues un Urma te ve y dice, bueno, te entiendo. Un andromedano no va a entender eso, no va a caer en esa trampa, pero por su propia ética va a pensar en ti automáticamente. Es decir, tal vez suena raro para nosotros porque somos muy emocionales. Entonces, sí, son muy fríos. Desde el punto de vista de nosotros, son muy fríos, pero muy éticos. Es como si llegáramos con un andromedano y le dijéramos, oye, ayúdame, mira que no puedo con esto. Un andromedano va a decir, habla más, habla bien porque no te entiendo, que no van a entender la parte emocional, pero sí van a entender tus necesidades. Entonces, cuando estoy hablando de ética, me refiero a tomar en cuenta a los demás en cada acción que vayamos a hacer, que tener en cuenta de que puede tener una consecuencia en otros seres o la gente que nos rodea. Claro que toda acción tiene una consecuencia en todo, pero entre más consciente, elegir más consciente para poder llegar a una acción, una solución que beneficie a todos, que es prácticamente es el modelo andromedano que usan la mayoría de los seres allá afuera. Y esto es lo que me refiero con ética. Ahora, no hay que confundirlo con valores. No sé cómo explicar esta parte, pero la forma más sencilla que he encontrado es muchos seres allá afuera no se enfocan, por ejemplo, aquí en la Tierra tenemos valores, decir que nosotros somos así y si vemos una situación así, nos vamos a comportar de esta manera. Entonces, eso lo tenemos como que muy estricto a veces de que si alguien viene y me dice esto, por tengo valores y le voy a contestar de esta manera. Allá afuera no se enfocan tanto en valores, ellos se enfocan en crecimiento. Entonces, por ejemplo, si alguien viene, ellos no tienen tan estricta esta idea de si alguien viene y nos dice esto, les vamos a tener que contestar así, de buena manera o mala manera. No tienen como nada, sí tienen reglas, claro, y tienen sus tienen así como aquí en la Tierra existe las relaciones internacionales, ellos tienen algo similar, son relaciones interraciales.
se comunican, tienen juntas y tratan de entender uno al otro con las necesidades del otro. Pero si alguien viene y eh, les dice, quiero esto, no usan valores como normalmente usamos los humanos de que si me dices eso te voy a contestar así. Ellos analizan la situación y se enfocan en el qué les va a hacer crecer. Entonces no tienen enfocado tanto en la idea de tengo valores, por lo tanto significa que si pasa esto voy a hacer esto. Toman la acción, cualquier cosa que pase, la evalúan y dicen, ¿qué puedo hacer para yo crecer más? Entonces, lo que quiero decir con esto es de que normalmente aquí en la Tierra nos enfocamos en la idea de valores, allá afuera no tanto, allá es como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué alianzas puedo tener para crecer un poco más? Y digo esto para que no se confunda con la idea de ética, porque ética no significa, si pasa esto, voy a hacer esto. Ética es cualquier cosa que voy a hacer, quiero que me beneficie, pero también quiero ver las consecuencias que va a llevar a otras personas. Entonces, eso es la ética, que pensar en los demás prácticamente. Es como, creo que lo más cercano que tenemos aquí en la Tierra sería llevar hacer mis derechos mientras tanto, siempre y cuando no viole los derechos de otros. Ujú. Creo que eso es lo más cercano que tenemos aquí. Y bueno, no sé si creo que se entiende la idea de ética. Sí, estoy leyendo cómo viene como la definición, ¿no? En el diccionario de ética, ¿no? Y dice, la palabra ética proviene del griego ethos, que significa carácter o comportamiento, ¿no? O es cómo te comportas ante situaciones de la vida, ¿no? O también dice, la ética actúa como guía para tomar decisiones. O sea, tiene todo que ver con tu comportamiento, cómo vas a portarte, a comportarte, a reaccionar, a actuar ante la vida, ¿no? Ante situaciones de la vida. Y quiero ligarlo también con esto que dijiste del ego, ¿no? Que te dijeron que era nuestro mayor problema, porque a mí una definición de ego que me gusta mucho viene del inglés. Y no es definición realmente, es como un acrónimo que ponen ego, edge, go, goth, out. Edge, goth, out. O sea, sacar a Dios de tu vida, Ujú, ok. ¿no? Y si lo ligo con la ética, ¿no? Es como si yo saco a Dios de mi vida o a lo que tú consideres como Dios, ¿no? La luz, la energía, la fuerza, no sé, como tú lo consideres, como ese algo que te guía en la vida. Si tú eso lo sacas de tu vida, te desconectas de los demás, ¿no? Y ahí es donde empezamos precisamente a violentarnos unos a otros, porque si yo saco a Dios de mi vida, tú no me importas. Sí, y bueno, si lo tomamos, ego significa yo. Entonces es Ajá. como enfocarte en ti, en el beneficio hacia ti, sin pensar en las consecuencias de los demás, que en este caso se puede tomar como que lo contrario de ética. Entonces Ujú. podemos decir que ego es enfocarte en cómo beneficiarte tú de cualquier manera en que lo estés buscando. Y ya ética es observar qué es lo que puede afectar a los demás cada acción que vayas a tomar. Entonces, esto si lo aplicáramos a nuestra vida aquí en la sociedad, por ejemplo, un político, antes de tomar una acción, consultar, o sea, realmente lo que puede afectar a los demás, entonces eso ya sería algo más ético y no tan egoísta, porque si pensamos en qué es la corrupción, es pensar en el ego, es pensar en uno mismo, en su propio beneficio, o el tener, querer controlar a alguien más es querer controlar algo externo, porque lo único que podemos controlar son nuestras propias acciones, nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos. Cuando queremos controlar a alguien externo a nosotros, eso ya es algo fuera de nuestro control, ya es prácticamente el ego querer controlar algo.
Y si lo aplicamos en nuestra sociedad, el ego es todas, todas las cosas negativas son consecuencias de alguien que actuó con ego. Entonces, lo contrario de eso sería una persona que actúa con ética y que eso es prácticamente lo que viven los seres que están allá afuera. Bueno, digo allá afuera porque pues la mayoría están allá afuera, pero muchos vienen aquí, ¿no? Ven aquí. Em, Me gustaría hacer dos comentarios aquí porque, y digo, los quiero hacer porque yo trabajo mucho con esto, ¿no? Trabajaba mucho en escuela para padres y en las escuelas se maneja mucho este tema de los valores, ¿no? Que tú mencionabas hace rato. Y entonces era el valor del mes, ¿no? Y cada mes veían un valor. El respeto, el amor, el no sé qué, el no sé cuánto. Y de todas maneras, yo me doy cuenta que, pues sí, los trabajan, pero no se aplican, Sí. ¿no? Como que se queda solo a nivel mental, pero no se lleva a la práctica. Y entonces, luego hay ciertos términos lingüísticos que se usan como pretexto para agredir, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veía mucho, había un tema que les daba a los papás que era la adolescencia, ¿no? Y entonces yo les decía a los papás, ¿si te acuerdas que tú fuiste adolescente alguna vez en tu vida? ¿No? Y entonces, en lugar de quedarme en que vieran a su hijo adolescente, que se vieran a sí mismos como adolescentes, ¿no? Y hablábamos, un ejemplo que yo usaba mucho era el del respeto, ¿no? Cómo los padres en las familias siempre usan esta frase, no me faltes al respeto, ¿no? Cuando el adolescente está ahí de rebelde y queriendo dar su punto de vista o volviéndose rebelde, ¿no? La frase del papá es, no me faltes al respeto. Y es como, ¿qué es el respeto en realidad? ¿Alguna vez lo han platicado en familia? ¿No? Porque los valores no tienen sentido alguno si no lo llevamos al nivel de conducta o comportamiento, que sería la ética, ¿no? Ujú, Y entonces, por ejemplo, algo que yo les decía mucho a los papás, el que tú vayas y abras los cajones de tus hijos es una falta de respeto para tus hijos, ¿no? Porque estás transgrediendo sus límites, ¿no? Y es como, ¿cómo? ¿A ti te gustaría que tu hijo fuera a tus cajones y te esculcara y te sacara todo lo que tienes ahí? ¿No? No, pero yo soy el papá. Es ujú, que no, es que no hay edad, ¿no? Es que es respeto para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, ¿no? Entonces, eh, que no nos ganen los terminajos lingüísticos, ¿no? Hay que llevarlo a la acción, cómo accionas las cosas. Y otro que quería mencionar, porque también podemos, hay, de verdad que la lingüística nos mete en unos vericuetos impresionantes. Hay un libro maravilloso de un hombre, un psicoterapeuta argentino llamado Jorge Bucay, que se llama De la autoestima al egoísmo, por esto del ego, ¿no? De decir el ego es el yo y el ver por mí mismo. Y entonces decimos, es que el egoísmo es horrible, ¿no? Porque solamente estás viendo por ti. Y la tesis de este hombre en este libro que me encantó es, em, por querernos sacar del egoísmo, em, no nos vemos a nosotros mismos y no nos ponemos en primer lugar. Entonces, hay que ponernos en primer lugar sabiendo que si yo estoy bien,
en todos los ámbitos de mi vida, voy a ser una mejor persona para el mundo. Yo me puedo ofrecer al mundo bien cuando yo tengo todas mis áreas bien cubiertas, ¿no? De como bien, me doy mis tiempos, descanso bien, ¿no? Tengo tiempo para mí, estoy en un buen lugar para poderme entonces poner al servicio de los otros, ¿no? Sí me interesa como dejar esto más claro porque a veces cuando hablamos del ego y decimos que el ego es el malo de la película y el que tiene la culpa de todo, pensamos que el yo es el malo Ujú. y No, y no es así, ¿no? Es, yo tengo que ver por mí y pues, todo el asunto del desarrollo personal y de estar mejor y de cuidarme emocionalmente, mentalmente, físicamente, para poderme realmente ponerme al servicio de los demás, ¿no? y regresamos a lo de, espera, voy a escribir algo aquí porque después se me olvida. La idea de, bueno, regresamos a lo mismo, ser consciente de uno mismo, de lo que está pasando dentro. ¿Por qué? Porque una vez que somos conscientes, incluso podemos usar el ego a nuestro favor. Es decir, supongamos que una persona, así como lo que está diciendo Ivonne, que un padre se siente que tiene la autoridad de poder cruzar los límites de sus hijos. Un ejemplo, solo para tomarlo. Si, ¿de qué está hablando? Ya se me fue. De Si los quiere, padres poner límites a los hijos del ser consciente. y- Entonces, ajá. muchas veces eh, hacemos cosas sin ser conscientes de lo que estamos haciendo, por lo tanto no podemos observar lo que está pasando dentro de nosotros y no podemos darnos cuenta de que si nos hicieran lo mismo, no nos gustaría. Entonces, es por eso que la autoobservación, la observación interna, el ser conscientes, nos va a ayudar a poder observar muchas cosas que es lo que, de esto que estamos hablando, de ética. Es decir, cuando una madre te dice, no me falta el respeto, prácticamente lo que una persona podría escuchar es, existen reglas donde yo te puedo decir lo que yo quiera, pero tú no puedes decir lo que tú quieras. Entonces, ahí al no observar, al no, como siempre digo, pensar por uno mismo, al no pensar en decir, ¿por qué yo puedo hacer esto y él no? ¿Por qué yo tengo esa autoridad y él no? Estoy abusando de los nombres que usamos en la sociedad. Entonces, al no estar consciente de uno mismo, no se va a poder dar cuenta del ego de que estamos usando. Ahora, creo que esta parte se entiende. Ahora, aquí está la parte interesante. Podemos usar ese ego para hacer cosas que normalmente no haríamos. Por ejemplo, hay gente que tiene problemas para tomar una acción. Es decir, hay gente que quiere, un ejemplo, cambiar de trabajo, pero no se atreve por miedo a no encontrar otro trabajo, por miedo a, por cualquier tipo de miedo relacionado a esto. Ujú, Ahora, pero ¿qué pasa si esa persona un día se enoja con su jefe? Se enoja, pero inconscientemente, entonces se va a exaltar, va a gritar, entonces pierde el trabajo, ¿no? Cualquier cosa. Ahora, ¿qué pasa si pasa lo mismo, pero uno está consciente de sí mismo? Esa persona puede usar, supongamos que la persona se enoja, pero está consciente que está enojada. Entonces dice, ok, puedo ya, supongamos que hagamos como una pausa en el momento en que se está molestando y se observa internamente y dice, puedo ver que estoy molestándome, puedo ver que no, que estoy en una situación incómoda, pero al mismo tiempo, como nunca me atrevería en un estado emocional normal, no me atrevería nunca a hacer ciertas acciones. Ahora que estoy en este estado emocional, puedo usarlo para hacer ciertas cosas que no me atrevía a usar, a hacer. Entonces, pero para eso tienes que estar consciente, porque si no estás consciente de eso, vas a actuar de manera automática. Entonces, en estos casos, el ser consciente nos puede ayudar a tomar decisiones conscientes de cualquier tipo de estado emocional que estemos experimentando en ese momento.
Entonces podemos usarlo a nuestro favor. Entonces aquí regresamos a lo que siempre decimos, el ser consciente de uno nos va a poder ver muchísimas cosas que no vemos cuando estamos en automático. Entonces, como siempre digo, parece que es la fórmula mágica observarse internamente, pero te cambia todo. Lo que pasa es que todo esto que estamos hablando de ética, todo esto, son palabras que usamos, que asignamos a ciertos tipos de comportamientos que muchas veces son automáticos. Entonces, una vez que nos observamos a nosotros internamente, podemos observar esos, esas acciones, esas emociones, de como si estuviéramos, como si una persona fuera de nuestro cuerpo estuviera viendo una película y dice, ah, mira, este le está diciendo esto. Entonces, podemos observarlo como una tercera persona y tomar decisiones conscientes en ese momento y incluso ponerles nombres diferentes. Podemos jugar con todo, podemos jugar con todas estas formas que estamos experimentando. Y, y eso tiene que mucho que ver con lo que también Ivonne y yo siempre decimos. Y Ivonne mencionó algo similar, que es no quedarnos con la información teórica, pero aplicarlo en toda esta información que estamos haciendo, ¿no? Porque algo que es muy común es que se vuelve adictivo, queremos saber más, queremos saber qué pasa. Y sí es como entretenido, interesante, pero cuando estoy hablando de los andromedanos, de los Urma, uno de los objetivos es primero para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Segundo es para aprender de ellos. Si ellos viven de manera más avanzada en espiritualidad, en tecnología, en ética, podemos observar cómo ellos actúan y poder tomar lo que nos ayuda en nosotros. No solamente quedarnos con la idea de que, ah, pues hay unos tigres allá afuera enormes y ya está. Pero, ¿qué hacen? ¿Qué podemos aprender de ellos? Podemos decir, pues no somos tigres, no podemos hacerlo, pero hay otras cosas que sí podemos hacer y tomar lo que nos sirva, es decir, tomar toda esta información y no dejarlo solamente como teoría, pero usarlo en la práctica, lo que podamos utilizar en nuestra vida diaria, que es algo muy común, que eventualmente lleva a mucha gente a algo que se conoce como el ego espiritual, que eso sí, yo lo he visto y hasta creo que es peor que el ego normal. A lo que me refiero con esto es de que hay personas y hay que tener cuidado con esto, sobre todo las personas que nos están escuchando, a tratar de observar, no caer, es como una trampa, no caer en la trampa de tomar esta imagen, esta idea de soy una persona espiritual para sentirse que somos más que otros porque tenemos cierto conocimiento, que es algo muy común y yo lo veo como una trampa porque es la trampa del ego espiritual, de agarrarme de la imagen de soy espiritual para poder darme una idea y creerme alguien que en realidad no es. Es darte una identidad que te puede ayudar a hacer ciertas acciones, a cambiar ciertos hábitos, pero al final de cuentas es solamente algo que tú mismo te estás autodefiniendo de esa manera. Pero al estar consciente de eso, pues vas a tener un control de esto, de quién crees que eres. Porque al final, si nos vamos a pensar, solemos escuchar mucho y mis guías y los seres de dimensiones superiores me dicen esto siempre. Cada vez que digo, quiero ser yo mismo, me dicen, no, vas a ser quien crees que eres, siempre. Entonces, si nos podemos a pensar, lo que creemos que somos, cada vez que decimos, es que así soy yo, no es que seamos así, es que nos hemos creado una idea tan fuerte de la idea de lo que somos nosotros, de lo que soy yo, que es tan fuerte que ya creemos que somos así, por lo tanto no podemos cambiarla. Pero esa idea del yo es solo una idea que nos hemos creado y es tan fuerte que si nos aferramos tanto a ella, no podemos dejarla ir y cambiar ciertos hábitos, ciertas cosas de nuestra vida. Es como cuando una persona dice que se molesta mucho y sus amigos le dicen, oye, es que te molestas mucho, relájate. Y dicen, no, así soy yo. Entonces, al tener esta manera de observar las cosas, es como decir, he creado una idea, una identidad muy fuerte de que es normal para mí enojarme, por lo tanto, no le doy una apertura a comportarme de una manera diferente, porque al final de cuentas, esa imagen que tenemos de nosotros, esta parte hay que sí pensarlo un poquito. La idea que tenemos de quiénes somos es solo una idea,
no es quienes somos. Cuando decimos, es que soy así, esa idea de yo soy así es solo una idea. Cada persona tiene una idea de yo, es decir, tus papás tienen una idea de quién eres. Tal vez no muy agradable, tal vez demasiado agradable. Tus hermanos tienen otra idea de ti. Tú tienes una idea de ti, pero solo porque tu idea sea de ti mismo no significa que sea mejor que la de los demás. Es otra idea más. Y así es como generamos nuestra idea del yo, nuestro eco, el yo soy esto, pero es una idea. Entonces, entre más conscientes seamos de que somos esa idea, más podemos estar abiertos a visualizarnos a nosotros mismos de una manera diferente, el cual nos va a ayudar a poder hacer ciertos cambios, porque muchas veces no podemos hacer cambios en nosotros mismos porque estamos tan aferrados a una idea de lo que creemos que somos, y por lo tanto no tenemos esa visión de que podemos visualizarnos a nosotros mismos de manera diferente, porque al final esa idea que tenemos de estoy observando mi cuerpo y si tengo creo una identidad de que yo soy ese cuerpo o cualquier otra cosa, es una identidad. Entonces, que no tiene de malo, podemos jugar con eso, disfrutarlo, pero ser consciente de que es una idea, una forma. Entonces ya empiezas a jugar con formas y ahí es cuando ya tú tienes el control de, de tu realidad, porque al final, esa misma idea que tienes de ti mismo, tenemos ideas para cada cosa que existe allá afuera. Por ejemplo, los que nos están viendo tienen una idea de quién es esta imagen de Eduardo, esta imagen de Ivonne, pero nosotros, esa imagen existe solo para la persona, el observador, que en realidad no existe. ¿Qué tal si yo soy inteligencia artificial, pero ya se han creado una idea de mí? Entonces, soy programador, nunca saben. Ah, bueno, pero la idea es esa. Y bueno, queríamos hablar de otro tema, pero creo que ya se nos fue todo el tiempo aquí con la ética. Sí, pues sí, porque es importantísimo. Pues sí. Es parte fundamental Y de esto. queda pendiente lo de los URMA, ¿no? Tenemos pendiente eso y también profundizar en algo que te había comentado antes de entrar a grabar, ¿no? De las guerras de Orión, ¿no? Sí. Como profundizar otra vez en esto que dices de no es solo información por información, es información que nos hace cuestionarnos nuestra existencia hoy, ¿no? De cómo, por qué mi existencia es hoy como es hoy, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué significa todo esto para mí? ¿Y por qué estoy escuchando esto? ¿No? Porque si tú estás escuchando este video, pues es porque hay aquí algo para ti, específicamente para ti, ¿no? O porque si no, no lo estarías escuchando, ya hubieras cambiado de canal y escogido otra cosa. Eh, Ivonne, ¿tú sabes qué es algo que es La Casa de los Famosos? Escuché a alguien me dijo eso, que es un programa muy famoso ahora en México y ujú, que mucha gente lo está viendo. Em, bueno, ujú. no sé, me lo imagino, pero sí, cuando escuché eso, como lo que pasa es que como no veo televisión, no veo nada de esto, no sé qué es lo que hace la gente, entonces me pongo a pensar, hay cosas muy importantes que aprender. Si nos enfocamos en cosas así como estas, como la casa de los famosos, no sé qué es, pero me puedo imaginar qué es. Entonces, solo hay que pensar que hay cosas más importantes allá afuera que son más interesantes y nos cambia la vida de una manera muy positiva. Entonces, si alguien conoce a alguien que está muy metido en esto, traten de mostrarles un mundo Una cosa. diferente. Sí. Sí, sí, yo tampoco veo tele para nada, pero es impresionante cómo me entero porque escucho, ¿no? A alguien platicando de eso y tal. Pero son trampas también para no poner atención, ¿no? Para no verte a ti, para no hacer algo diferente, eh, para no tener conciencia de uno mismo, ¿no? De hecho, tienen muchos de los programas tienen el objetivo de desconectarte de tu conciencia. Bueno.
Pues me gustaría cerrar esta transmisión de hoy, de decirles que mañana es cumpleaños de Eduardo Durán, 5 de septiembre. Así Bueno, que, si estamos grabando en quieren- miércoles, pero se va, ah, esto es, cierto, 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 cierto. Es cierto, es que estamos grabando hoy 4, pero mañana que saquen el video y que tú lo estés viendo, o sea, hoy jueves, es hoy. cumpleaños de Eduardo. Mándale felicitaciones, ¿no? Pon comentario y di felicidades, Eduardo, que la pases muy bien, ¿no? Y bueno, muchas bendiciones para tu día, Eduardo, que tengas un día maravilloso. Bueno, no es un día, en realidad son esos ciclos, ¿no? Esa importancia de los ciclos que tiene para cada uno de nosotros la vida, ¿no? De hecho, se supondría que el fin de año que tanto nos gusta festejar, ¿no? El 31 de diciembre, que nos encanta hacer borlote y hacer gran fiesta. En realidad, el fin de año para cada uno es el día antes del cumpleaños, ¿no? Porque es nuestro ciclo particular y es donde terminamos y donde la idea sería hacer como un recuento de mi año, ¿no? ¿Qué pasé en este año? ¿Qué fue lindo? ¿Qué fue malo? ¿Qué me gustó? ¿Qué no? ¿A dónde tengo que llevar más mi conciencia? Apapacharme, agradecerme, ¿no? Por lo caminado y para empezar el nuevo año, ¿no? O sea, mi día es mi 1 de enero. Y y bueno, pues Y yo muchas ni me felicidades. acordaba. Yo le dije uno hace mucho tiempo y se acuerda. Claro, claro. Es importante, es importante tenerlo en mente porque es mi ciclo, ¿no? Es mi fecha, y a nadie más debería importarle, la verdad. O sea, es algo de uno para uno, pero bueno, pues está muy lindo que, a mí me encanta, está muy lindo que te feliciten y te hagan regalitos y lo que sea. Y Como bueno, dicen los tres dimensiones superiores, dice, nosotros no celebramos eso de cumpleaños, pero se nos hace muy interesante que los humanos, cada vez que le dan una vuelta al sol, celebran. pues está bien. Sí. Está bien, deberían aprender de nosotros. Ya lo están haciendo algunos, ¿eh? Los Muy influenciamos. bien, muy bien, muy bien. Pues pues sí, eso sería todo. Y pues danos like, pon comentarios, comparte esta información y no sé, ¿qué más, Eduardo? No, creo que ya es todo, ¿no? Ya pasamos de la hora, entonces la próxima semana hablamos de todo lo que queda pendiente. Si tienen algún tema del que quieran que hablemos, pónganlo en los comentarios y pues lo vamos tomando. Que creo que queda pendiente lo de los URMA y creo que es todo, ¿no? ¿Hay algo más pendiente? Si hay algo más pendiente, pongan en los comentarios porque yo no recuerdo más. Ivonne, ¿tú recuerdas algo más? Sí, Urmas, Guerras de Orión y bueno, me estoy dando la tarea de ver todos los comentarios que llevamos hasta ahora para ver si ya los hemos contestado todos y irles mandando saludos a todos los que nos siguen y nos comentan cosas que de verdad se siente bien bonito. Así que síganlo haciendo y vamos por más. Muy bien. Bueno, entonces, pues nos vemos entonces la próxima semana. Bueno, hasta la Hasta próxima luego. semana.